Hola a todos los participantes del diplomado virtual. Vamos ahora a ver algo de teoría sobre lo que ya vamos avanzando dentro de lo que es este módulo de lengua de señas. Vamos a hablar un poco de la perspectiva socioantropológica de la sordera, que es una tendencia ya que está comenzando a tomar fuerza dentro de lo que es el enfoque social, ¿no? Y la mirada social a lo que son las personas con discapacidad y en este caso más específico a lo que es las personas sordas y el uso de la lengua de señas. Bien, eso para pensar. Es las palabras de un periodista que le hace una entrevista a una persona sorda. Recordé que alguna vez en una entrevista para radio le pregunté a una persona sorda, ¿y cuál es la mayor barrera que tienen ustedes los sordomudos? Esa precisamente me contestó, que la gente, ¿cómo usted piensa que nosotros somos sordomudos, no personas? Y que no podemos hablar, reír, aprender, enseñar, hacer. Entonces, de entrada, quisiera que tratemos nosotros de enfocarnos bien en lo que significa la perspectiva socioantropológica, que en resumidas cuentas es una manera diferente de ver a las personas sordas. Algunas definiciones para poder entender quién es esta persona a la que nos vamos a acercar, qué es lo que la hace, digamos, diferente en todo caso. Una persona tiene discapacidad auditiva cuando su capacidad de oír está limitada y no puede utilizarla para las actividades de la vida diaria, aunque tenga un aparato que amplifique los sonidos. Obviamente ustedes tal vez conocerán a muchas personas que utilizan los famosos audífonos, ¿no? Los retroauriculares, que eran los antiguos, o los que ya vienen aquí pequeñitos. O en todo caso, ya personas que cuentan con implante coclear, ¿no? Que justamente se utiliza acá en el oído. Otra definición dice de esa manera: en este capítulo utilizaremos el término sordera por las connotaciones que tiene en relación con las pérdidas auditivas severas y profundas. El término hipoacusia se refiere a la pérdida auditiva en general, sin referirse a los casos más graves, sino a cualquier pérdida, grande o pequeña. Sujetos con pérdidas por encima de los 80 decibeles, sordo, para referirnos a estos sujetos. Aquí ya hace una diferenciación. Si ustedes ven, habla de lo que es sordera o sordos, en todo caso, y personas con hipoacusia o hipoacústicos. Las personas sordas tienen una pérdida más de 80 decibeles. Eso ya es dentro de una catalogación, ¿no? de las escalas del sonido en todo caso, ¿no? Y personas con pérdidas, digamos, leves o moderadas, estas se denominan hipoacústicas. Entonces es una diferencia entre sordo, que tiene una sordera profunda, y personas con hipoacusia o hipoacúsicos, ¿no? Que son las personas que tienen una pérdida tal vez, digamos, leve, ¿no? Parcial. Ahora, ¿qué es la perspectiva socioantropológica de la sordera? ¿Y por qué antes las definiciones que les presenté las vimos? Cuando yo me acerqué a hablar con las personas sordas, siempre yo trataba de buscar qué decían los libros sobre ellos. Y yo encontraba, por ejemplo, estos términos que hemos leído. Me decían que esas personas padecen la sordera, padecen la discapacidad auditiva, no pueden comunicarse bien, necesitan rehabilitación y un montón de cosas que ya tal vez ustedes puedan encontrar también. Y cuando yo los veía, por ejemplo, jugar partidos de fútbol con árbitros a los costados, ¿no? Como unos 3 o 4 árbitros más de los que usualmente tiene el fútbol, que en vez del silbato sacaban la banderola para que todos se dieran cuenta si había una falta o alguien había caído. O en todo caso, cuando fui a alguna boda en la que estaban casando sordos, los veía compartir, los veía bailar, los veía divertirse. Y yo no entendía por qué estas definiciones eran tan bruscas diciendo que esas personas padecen una discapacidad. Y me encuentro con esto, la perspectiva socioantropológica de la sordera. Entonces, ¿qué es esto? ¿Por qué nos tendría que llamar la atención? Ahora, la perspectiva socioantropológica se define como una mirada que define al sujeto sordo, valga la redundancia, como una persona que utiliza básicamente una lengua visogestual, lo que la hace diferente en el plano lingüístico y miembro de una comunidad lingüística que es minoritaria.
Este concepto lo vamos a ir desglosando y tratando de entender viendo la imagen. ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar en esta imagen? Si ustedes ven, hay elefantes, hay una guitarra, ¿no? Hay peces en la parte blanca. Pero si miran también la parte negra, hay peces, hay como una persona, ¿no? Hay un caracol a un costado. Entonces se dan cuenta que tanto lo blanco como lo verde muestran una imagen. En la siguiente, tal vez lo primero que han visto es el pescado o han visto un barco en vela. Entonces quiero que tratemos de entender que esto de la perspectiva socioantropológica es una nueva mirada, es una mirada que tal vez nosotros no le hemos dado porque tal vez no nos hemos sentado a mirarlos detenidamente y tratar de entender que hay una diferencia y no está centrada en lo que ellos no pueden hacer, sino en lo que ellos tienen que nosotros no hemos tratado de entender o no lo hemos visto de esa manera. Básicamente se definen tres cosas el concepto, ¿no? Primero, el sujeto sordo. Ante todo, la persona sorda es una persona. ¿Qué significa esto? Una persona puede ser buena o mala. Un interrogante, ¿no? ¿Hay malas personas? ¿Hay buenas personas? La respuesta tal vez sea que no hay malas personas, no hay buenas personas. Hay personas que tal vez hacen cosas malas y hay personas que hacen más cosas buenas que malas. Todos nosotros tenemos cosas positivas, cosas negativas dentro de nosotros. Entonces tenemos que entender que cuando hablamos de una persona sorda, esa persona tiene eso. Es una persona que puede hacer algunas cosas, que es bueno en ciertas cosas, que tiene habilidades, que él tiene sus, por decir, sus cosas positivas, también sus cosas negativas, como cualquier otra persona en el mundo. Entonces eso es importante darnos cuenta para podernos acercar a estas personas. A mí me pasó el caso en que una persona, ¿no?, con la que yo trabajaba me pidió prestado 2,000 bolivianos. Entonces, como yo lo miré, le dije, no, pobrecito, no, sí, no te preocupes, ¿no? Y le presté ese dinero. Y eso fue ya hace 15 o 20 años atrás, cuando yo no tuve la oportunidad de volverlo a encontrar, ¿no? Porque él se escapó. Y estoy esperando de mis 2,000 bolivianos. En todo caso, se dan cuenta, el error acá no fue de esa persona, fue el mío. Yo lo vi y dije, no, es sordito, es pobrecito, entonces yo tengo que ayudarle. No tuve, digamos, la sensatez de pedir alguna garantía, algún documento firmado, preguntar si esta persona era de fiar, si podía prestar algún material o dinero en este caso. Entonces se dan cuenta, el error fue mío. No lo vi como una persona, sino lo vi como alguien que necesitaba ayuda, ¿no? Pobrecito y todo eso. Entonces, la manera de acercarnos ante ellos tiene que ser entendiendo que son personas, que pueden hacer cosas buenas, también pueden hacer cosas malas. Eso nos ayuda a no sobreprotegerlos, pero también a no discriminarlos. Y esta persona sorda, este sujeto sordo, tiene características particulares, ¿no? Su experiencia, su comunicación y su interacción con el medio siempre va a ser de manera visual. ¿Eso qué significa? Él, al no poder escuchar, sea que utilice algún audífono o no, siempre su medio de comunicación va a ser el visual. Lectura labial, la escritura, la lengua de señas. Entonces, estas personas tienen esa experiencia visual. Hay que entender que cuando tal vez nos hacemos un dictado en señas, ellos tienen que mirarnos. Y para poder mostrar una imagen, todos van a mirar la imagen y desatender al que está haciendo las señas. Entonces yo no puedo estar mostrando una imagen y haciendo señas al mismo tiempo. Tengo que darme un tiempo de espera para que ellos puedan mirar bien el cuadro o la información visual que les estamos presentando. Después vuelvan a mirarme a mí, sea yo el maestro o el intérprete, y podamos trabajar de esa manera. Entonces, esta experiencia, la comunicación y la interacción visual, hace que él sea diferente en todo caso. Y entender que la sordera es una condición social, ¿no? O sea, es algo que lo va a acompañar toda la vida. Él va a ser sordo en su casa, va a ser sordo desayunando, va a ser sordo saliendo a la calle, va a ser sordo tomando una movilidad para ir a su trabajo o a su escuela. Va a ser sordo cuando esté jugando en el recreo o esté en el momento del almuerzo. Va a ser sordo cuando regrese a su casa y va a ser sordo cuando se acuesta a dormir. O sea, esa sordera lo va a acompañar toda la vida, todos los días de su vida. Entonces es una condición social, más que una deficiencia, que pensamos que es algo que le está
tal vez de alguna manera dando una parte patológica. Obviamente es una pérdida, ¿no? Es una falla a nivel fisiológico, lo que le impide tal vez escuchar de manera normal, entre comillas, como todos los demás, pero más que una deficiencia, o sea, más que lo que no hay, es lo que él ya desarrolla, su vida, ¿no? En todo caso, como una condición social. Ahora, esta persona sorda utiliza una lengua visogestual. ¿Qué significa esto? Que la visión es el canal de recepción de la información, ¿ya? La de atención y de comunicación. Entonces la persona tiene que mirarnos para poder comunicarnos, saber que él nos está atendiendo y saber que está recibiendo la información por la vista. Tiene la parte gestual, que no solamente son las manos, que nosotros tal vez hemos pensado al aprender la lengua de señas, sino que está implicado lo que son las manos, el rostro, ¿ya? Que a veces hace de, como se le dice en términos, hace como si fuera la voz de la persona, es como la entonación, ¿no? Puede darle mayor énfasis o digamos, o puede darle un énfasis neutro, ¿no? O muy apagado. Entonces el rostro comunica bastante y el cuerpo que también comunica. Al ponerse adelante, al tal vez un poco inclinarse hacia atrás, al estar, digamos, ciertos movimientos dentro del cuerpo, predisponen a entender, ¿no? A entender una forma de comunicación. Y esta lengua tiene una esencia y complejidad particulares que obviamente tal vez nosotros nos hemos dado cuenta. Como es visogestual, a veces el tema de que sea en una fotocopia, en una imagen o en un cuadro, no nos ayuda mucho porque no sabemos cómo se está haciendo realmente la seña. Tenemos que ver un video o ver cómo se mueven las manos, cómo se expresa para poder entender la complejidad de lo que es la lengua de señas, ¿no? Y lo hace diferente en el plano lingüístico. Los componentes más usuales de la lengua de señas son 4, ¿no? Como se había descubierto en 1960 por un lingüista estadounidense que se llama William Stokoe, ¿no? Los componentes, la forma o configuración de la mano, ¿no? Para hacer una seña, por ejemplo, hola, no se hace con el puño cerrado, no se hace con la O, se hace con una forma de la mano específica. Un lugar de articulación, esa seña no se hace en la mejilla, no se hace acá en el tórax. Tiene un lugar específico que es cerca de la sien, donde se hace la seña. El movimiento no es un movimiento que hago circular, no es un movimiento que hago en forma de quebrado, sino es un movimiento rectilíneo. Y un componente no manual que significa la expresión gestual, ¿no? O facial en todo caso. Y decimos hola, ¿no? Una expresión que acompaña a las señas. Son estos 4 elementos que en su mayoría acompañan a las señas. Hay otros que ponen 2 elementos más, como se ve en los módulos de lengua de señas, que son la orientación de la mano y el lugar también, ¿no? Tienen sus definiciones también. Y también tenemos otras 7 clarificaciones como se hace en España, pero esas ya son más especificaciones o cosas para lo que es el tema de profundizar, ¿no? En este tema técnico. Bien, vamos avanzando. Eso lo hace diferente en el plano lingüístico, ¿no? Una lengua es diferente a otra. Por ejemplo acá, Masihaj Utaparusari. En aymara significa mi amigo va a su casa. Si ustedes ven los colores, amigo, Masi es amigo, ¿no? El ja es mi, es el posesivo primera persona. Uta es casa. Pa es un posesivo tercera persona. Ru es un direccional, es como decir a o hacia. Y sari viene del verbo saraña, que significa ir. Ya está conjugado en tercera persona, dice va, ¿no? Que si nosotros ordenamos esta forma de hablar, decimos estos indígenas están hablando mal, vamos a ordenar como tendrías en español. Entonces dice jamasi sari rupauta. Así está ordenado. Sea, digamos, pronombre con pronombre, sustantivo con sustantivo, verbo con verbo y lo demás. Pero esto es totalmente contradictorio. Si ustedes van a Checachi y dicen jamás y sari rupauta, si no se los comen, entonces por lo menos salen vivos. Entonces el tema es que tenemos que entender que una lengua es diferente a otra en el tema gramatical, también es diferente en el tema de, ¿cómo puedo decir 1000 gracias en inglés? 1000 thank you. Si ustedes escuchan a un estadounidense, a alguien que habla inglés, él dice thank you very much.
pero traducido literalmente significa gracias tú muy mucho. Entonces, ven, la forma coloquial, la forma social de decir también es diferente en lengua de señas, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿No? Se dice en inglés, what is your name? Pero eso, si hacemos una traducción así, muy rigurosa, significa que es tu nombre. Y si queremos decir cómo te llamas, sería how you're called. Pero eso también no encontramos en ninguna forma en inglés, ¿no? Y finalmente es miembro de una comunidad lingüística minoritaria. Esta comunidad lingüística tiene los usuarios de la lengua de señas, o sea, las personas que hablan la lengua de señas, que en primer lugar están los sordos, ¿no? Ellos lo utilizan las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días al año. Ellos también están los hijos sordos, ¿no? O hijos de sordos en todo caso, que pueden ser oyentes o sordos también, ¿no? Los profesores que trabajan con personas sordas, los intérpretes que trabajan con personas sordas, los padres de familia de las personas sordas, familiares de personas sordas y otras personas que trabajan dentro del ámbito de las personas sordas y de la lengua de señas. Todos nosotros formamos una comunidad y esa comunidad lingüística en particular tiene como identidad, nos define como grupo, la lengua de señas y la cultura sorda, que está en base a lo que es la lengua de señas. Todos nosotros experimentamos diferentes experiencias que son similares. Algunas veces sufrimos la misma discriminación y encontramos las mismas barreras de comunicación en diferentes grados. Esto nos hace miembros de esta comunidad lingüística y ustedes también ya son parte de esto. Les aseguro que sí. Entonces, el entender esta diferencia, que justamente explica la perspectiva socioantropológica, nos va a permitir cambiar nuestra forma de verlos, ¿no? No hay que mirarlos como los pobrecitos, sino son personas que están luchando por incluirse en la sociedad, que les reconozca, pero que también ellos tienen que dejar que nosotros incluyamos a ese grupo porque todos somos parte de esta sociedad. Nos permite, digamos, cambiar nuestra forma de entenderlos, ¿no? Nos permite también cambiar nuestra forma de tratarlos. Y en esencia también nuestra forma de aceptarlos y de aceptarnos en todo caso. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta parte teórica. Espero que esta información les haya servido de mucho. Gracias.